Continuemos con la clase de conjuntos. En una conferencia científica hay 300 personas, de la cual se sabe 84 son físicos, 90 son químicos, 126 matemáticos. Además, se sabe que hay 24 personas que estudian física y química, 30 estudian química y matemática, 15 física y matemática y 9 personas ambas profesiones. Nos preguntan cuántos alumnos estudian solo matemática. La siguiente pregunta, ¿cuántos no son universitarios? Entonces lo que hacemos es graficar nuestros conjuntos de físicos, químicos y matemáticos. Todos estos van a estar contenidos en el conjunto universal, que es de 300 personas. Nos dicen que los físicos son 84, los químicos 90, los matemáticos 126. Ahora, ¿cómo relacionamos? Partimos primero de lo que tenemos conocimiento, que nos dicen que 9 estudian todas las profesiones. Sabemos que el 9 va a estar en la intersección de esos tres conjuntos. Ahora, ubicamos al conjunto de los físicos y al conjunto de los químicos. 24 personas estudian física y química. 24. 9 más 15 es 24. Y justamente estamos en la región entre los físicos y químicos. La región está intersección. Ahora buscamos otra intersección de los que estudian química y matemática. Son 30. A 9, ¿cuánto le falta para 30? 21. Buscamos la siguiente intersección. 15 estudian física y matemática. ¿Cuánto le falta a 9 para 15? 6. Ahora, tenemos estos valores. Primero lo que hemos hecho ha sido ubicar el valor del 9, ya que tenemos la certeza de su posición. Después, los valores de 15, 21 y 6, que eran las intersecciones entre dos conjuntos. Ahora, necesitamos saber las personas que solo estudian física. Sabemos que son 84. ¿Qué tendríamos que hacer? 84 menos 15 sería más 6 más 9. Y de acá vamos a obtener dicho valor, que va a ser igual a 54. 54 personas solo estudian física. Vamos del siguiente. Los químicos son 90 menos las intersecciones, porque queremos saber solo cuántos estudian química, exclusivamente, solo química. Sería 15 más 9 más 21. ¿Cuánto obtendríamos? 45. Ahora, los matemáticos son 126. Las intersecciones, restamos. Para saber solo los matemáticos, sería 6, 9 y 21. La diferencia sería 90. 90 personas solo estudian matemática.
Esa sería nuestra primera respuesta. Ponemos acá pregunta A y pregunta B. ¿Cuántos no son universitarios? Eso va a estar fuera de los conjuntos. Sabemos que el conjunto universal es 300. En esa conferencia había 300 personas. Ahora, restemos los valores. Tenemos 54 menos 15 menos 45 menos 6 menos 9, ¿verdad? Pero menos con menos se vuelve más adentro, ¿verdad? Porque estamos poniendo un paréntesis. Sería más 9, más 21 y más 90. Esta diferencia nos va a dar 60. O sea, 60 personas no estudian ninguna profesión. O sea, 60 no son universitarios en esa conferencia. Otro problema. De 240 alumnos de la Facultad de Matemáticas, sabemos lo siguiente. 144 les gusta la matemática. Matemática 1. 128 alumnos les gusta el cálculo 1. 72 alumnos les gusta ecuaciones diferenciales. 24 alumnos les gustan las 3 materias. ¿Cuántos estudiantes les gustan las 2 materias? Nos preguntan. Hacemos nuevamente nuestros gráficos. Son 3, ¿verdad? Para matemática 1, para cálculo 1 y para ecuaciones diferenciales. Matemática, cálculo y ecuaciones diferenciales. Matemática dice que tiene 144, cálculo 128 y ecuaciones tiene 72. 24 alumnos estudian las 3 materias. 24. Todo esto va a estar contenido en nuestro conjunto universal, que son de 240. Hacemos lo siguiente. Como no tenemos más valores, hagamos un ardid, pongamos valores cualquiera, A, B, C, E y F, ¿no? A, B, C, D, E y F. Hagamos una suma. A más B más C más 24 va a ser igual a 144. El 24 pasa a restar con el 144. Tenemos 120. Ya. Del siguiente conjunto, del C, hacemos lo siguiente. B más D más C más 24 es igual a 128. El 24 pasa a restar con el 128. Tenemos 104. Agarramos el conjunto de ecuaciones diferenciales. C más F más 24 va a ser igual a 72. El 24 pasa a restar al 72, obtenemos 48. Si sumamos todos estos valores, vemos que los conjuntos, que los valores de las intersecciones se repiten. B se repite, C se repite, E se repite. Tendríamos A más B, si hacemos una suma, sería A más D, acá sería A más D, más F, eso es lo que no se repite. Y lo que se repite sería 2B más C más E. La suma de todo esto es 272. Esta sería mi primera ecuación, ¿verdad? El 2, ¿por qué? Porque se repiten 2 veces.
Ahora, conocemos el universal. Sabemos que son 240 alumnos de la Facultad de Matemáticas. Entonces, ponemos lo siguiente, planteamos lo siguiente. A más D más F A más D más F más B más C más 24 más E 3, 600, los 7 elementos, los 7 valores van a ser igual a 240. Relacionemos. Sería A más D más F. Eso es lo que no se repite. Ahora, lo que se repite sería B más C más E. El 24 pasa a restar. Sería 216. Tenemos nuestra segunda ecuación. De 1 y 2 vemos lo siguiente. Si 2 reemplazamos el valor en 1, tendríamos 216 más B más C más C igual a 272. B más C más C, el 216 pasa a restar, nos quedaría 56. Y justamente B, C y E son los estudiantes que les gustan dos materias. Y es lo que nos pide el problema. La topología es una rama de las matemáticas, dentro de la cual su estudio se basa en ciertas propiedades, tal vez deformaciones continuas, como torcerse, estirarse, doblarse, pero sin, digamos, cerrar ni crear agujeros, ¿no? Abarca estudios modernos, pero también se entrelaza con algunos antiguos. En sí el curso no es topología, es matemática, pero vamos a partir de un pequeño enunciado para hacer un problema. Este es la definición de espacio topológico. Nos dice, sea X un conjunto no vacío, una colección de tau de subconjuntos de X, se dice que es una topología sobre X si tiene que cumplir con estos puntos. X y el conjunto vacío pertenecen a tau, que es la colección. La unión de cualquier número finito o infinito pertenece a tau. La intersección de dos conjuntos cualesquiera de tau pertenece a tau. Si se cumplen estos tres puntos, el par X tau se llama espacio topológico. Hagamos la primera pregunta. Tengamos el espacio topológico. El espacio veámoslo como un conjunto hasta ahora, que se iguala a B, C, D, E y F. Y tenemos nuestra colección, tau 1, que es X, el vacío, el conjunto A, CD, A, C, D. Y por último tenemos a B, C, D, E y F. Tenemos que verificar los tres puntos. Vemos, X y el conjunto vacío pertenecen a tau.
pertenecen, vemos, X pertenece, el vacío pertenece. 1 es correcto, X y el vacío pertenecen. El punto 2, ¿qué nos dice? La unión de cualquier número finito o infinito, digamos, número infinito o finito de los conjuntos de tau, pertenecen a tau. ¿Ok? De tau, recuerden. La unión de cualquier número finito o infinito de conjuntos de tau pertenecen a tau. Veamos. A unión, por ejemplo, pongamos acá el conjunto A unión con CD. ¿Qué vamos a tener? A, C, D. Y justamente A, C, D pertenece a la colección tau. Entonces se cumple. Tenemos que buscar algo que no se cumpla para ver que no es un espacio topológico. Busquemos otro. Por ejemplo, ACD. A, C y D. Unión con A. Me va a dar A, C y D. Y justamente también pertenece. Si hacemos lo mismo, es ACD con BCDEF, vamos a obtener el mismo conjunto, ¿verdad? X. Y no puede ser. Entonces, estamos viendo que todo está cumpliendo. Entonces, no encontramos algo que no cumple en el punto 2. Es correcto. El punto 3, busquemos que no cumpla. La intersección de dos conjuntos cualesquiera de tau pertenece a tau. La intersección de dos conjuntos cualesquiera, CD intersectado con A, C y D. La intersección de esto me va a dar C y D. C y D pertenece a la colección tau, sí. Entonces, cumple. Si buscamos algún caso que no cumpla, decimos que esto no es un espacio topológico. Recuerden que el curso no es topología, solo estamos agarrando de ejemplo. Ya, acá recuerden que la unión de cualquier número finito o infinito de conjuntos de tau pertenece a tau. Veamos otro ejemplo. Sea X el espacio topológico A, B, C, D y E, y tenemos la colección tau 2, X, Phi, el conjunto A, C, D, A, C, E, B, C, D. Tenemos que verificar los puntos de nuevo. X y el conjunto vacío pertenecen a tau. Vemos que sí pertenecen, cumplen. El punto 2. La unión de cualquier número finito o infinito del conjunto tau pertenece a tau. Ya, veamos. Por ejemplo, el conjunto A unión con el conjunto A, C y E. ¿Qué nos da? Nos da el conjunto A. El conjunto A pertenece. Ya, veamos otro caso. El conjunto A unión C y D. Sería A, C y D. Este pertenece, no, ¿verdad? No cumple el punto 2. O sea, quiere decir que el par
xt no es un espacio topológico. Un último ejemplo. Recuerden que es la unión de cualquier número finito o infinito de conjuntos en T. De conjuntos en tau pertenece a T. Ya, el problema 3, pongamos el espacio, sea X un conjunto no vacío, de la siguiente forma: A, B, C, D, E, F. Tenemos la colección tau 3, X, el vacío, A, F, AF, ACF, BC, D, E y F. Verifiquemos el punto 1. ¿Cumple o no cumple? Pongamos stop y resolvamos. ¿Ok? Ya. X, vemos que pertenece a la colección tau. Ya, bien. El vacío también pertenece. El punto 1 es correcto. El punto 2, ¿qué nos dice? La unión de cualquier número finito o infinito del conjunto tau pertenece a tau. Agarremos cualquier número, cualquier elemento. Por ejemplo, F, unión A, C y F. ¿Qué nos da? Nos da A, C y F. Esto pertenece a tau, es correcto. Agarremos otro. Tenemos que encontrar uno que no pertenezca, ¿verdad? AF, unión, A es C, F va a ser igual a C, F. Pertenece. Y si seguimos con los demás casos, vamos a ver que sí va a pertenecer. Entonces el punto 2 cumple. Veamos el punto 3. La intersección de dos conjuntos cualesquiera de tau pertenece a tau. Veamos. Agarremos AF, intersección con ACF. Esto nos va a dar AF. Este conjunto pertenece a la colección tau. Agarremos otros conjuntos. ACF, intersección con B, C, D, E y F. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar C y F. C y F. Este conjunto pertenece a la colección tau. No pertenece a la colección tau. Entonces el punto 3 no se cumple. Con lo cual decimos que el par X tau no es un espacio topológico.